En el verano de 1867, en una comunidad agrícola remota a las afueras de Sedalia, Missouri, Timothy Caldwell, de 8 años, se convirtió en el sujeto del estudio de caso médico más perturbador jamás documentado en el medio oeste americano. El doctor Samuel Harding, el único médico de la región, llenó 3 diarios encuadernados en cuero con observaciones de un niño cuyo comportamiento desafiaba todos los principios de la naturaleza humana conocidos por la medicina del siglo XIX. El muchacho parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales. Pero bajo su exterior inocente yacía algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de Timothy Caldwell, junto con docenas de animales de granja encontrados muertos bajo circunstancias misteriosas. 11 personas que de alguna manera habían cruzado caminos con un niño cuya sonrisa nunca alcanzaba sus ojos azul pálido. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y escondidos durante más de un siglo, pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que pensábamos saber sobre la capacidad para el mal en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy Caldwell y el terror que atenazó el condado de Sedalia, si esta historia te intriga, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar esa campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras inmersiones profundas en los misterios históricos más oscuros de América. Y por favor, déjanos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. Nos encanta escuchar de nuestra comunidad de entusiastas de los misterios alrededor del mundo. Los eventos que harían a Timothy Caldwell infame comenzaron no con violencia, sino con pérdida. El Missouri de 1867 era un estado que aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus hombres jóvenes a morir en campos de batalla distantes, dejando atrás viudas, huérfanos y comunidades luchando por reconstruirse. La granja Caldwell, enclavada en un valle a 15 millas al sur del pueblo, alguna vez había sido próspera. James y Martha Caldwell habían construido su propiedad con sueños de criar ganado y maíz, pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha intentó mantener la granja sola, pero la tuberculosis se llevó sus pulmones en el amargo invierno de 1865. Su hijo Thomas, apenas de 21 años, heredó tierra que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió noticias de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando atrás una viuda e hijo de 8 años, vio tanto carga como oportunidad. El muchacho Timothy necesitaría un hogar, y Thomas necesitaba ayuda con el trabajo interminable de la agricultura. Thomas Caldwell era un hombre duro, endurecido por la guerra y la pérdida. Su esposa Sarah se había vuelto de lengua afilada y amarga durante sus años sin hijos. Ninguno estaba particularmente preparado para criar un niño, especialmente uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866, cargando nada más que una pequeña bolsa de tela y ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. Timothy Caldwell era pequeño para su edad, con piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri y cabello rubio que su tía Sarah mantenía cortado corto para mantener alejados los piojos. Hablaba poco de su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando se le presionaba. Su padre había sido soldado. Su madre había tosido sangre. Había vivido con vecinos por un tiempo después de que ella murió. Lo que más impresionaba a los adultos sobre Timothy era su cortesía. Siempre decía, sí señor y sí señora. Nunca se quejaba del trabajo o el castigo. Parecía en todos los sentidos ser el modelo de un niño bien comportado. El doctor Samuel Harding conoció por primera vez a Timothy en junio de 1866, cuando el muchacho acompañó a su tío al pueblo por provisiones. Harding, graduado del Colegio Médico de Missouri y uno de los pocos médicos formalmente entrenados al oeste de San Luis, había desarrollado un ojo agudo para leer personas durante sus años tratando soldados tanto de la Unión como confederados.
Algo sobre el muchacho Caldwell lo inquietaba, aunque no podía identificar qué. El niño era perfectamente respetuoso. Harding escribiría después en su diario, respondía preguntas directamente, mantenía contacto visual apropiado y no mostraba ninguna de las inquietudes o timidez típicas de los niños rurales al encontrar extraños. Sin embargo, me encontré profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que parecía sugerir que me estaba estudiando con el mismo interés clínico que yo típicamente reservaba para mis pacientes. La comunidad agrícola alrededor de Sedalia era lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran los asuntos de todos. La granja Caldwell estaba aislada, pero no tan aislada como para que los vecinos no notaran cosas. La señora Eleanor Patterson, cuya propiedad colindaba con la tierra de los Caldwell, veía a menudo a Timothy trabajando en los campos o cuidando el ganado. Comentó a su esposo que el muchacho trabajaba con un enfoque inusual para un niño de su edad, nunca pareciendo cansarse, nunca parándose a jugar o descansar, como los niños naturalmente hacen. Era como ver una pequeña máquina, le dijo a su esposo Samuel durante la cena una noche. Había trabajado constantemente desde el amanecer hasta el atardecer, nunca quejándose, nunca disminuyendo el ritmo. No es natural que un muchacho no tenga juego en él para nada. La granja Patterson tenía pollos, y Eleanor notó que sus aves se agitaban cuando Timothy estaba cerca de la línea de propiedad. Se agrupaban juntas, graznando y erizando sus plumas, rehusándose a aventurarse cerca de la valla que separaba las propiedades. Su esposo lo descartó como coincidencia, pero Eleanor no podía quitarse la sensación de que los animales percibían algo sobre el muchacho que los humanos no captaban. La primera muerte ocurrió en una tarde sofocante de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, era hija del herrero del pueblo y conocida en toda la comunidad por su risa brillante y tendencia a vagar. Había estado jugando cerca del arroyo Willow, una corriente poco profunda que corría entre varias propiedades, incluyendo la granja Caldwell. Timothy encontró su cuerpo. Llegó a la casa Fletcher justo cuando la familia se preparaba para cenar, su ropa húmeda y su rostro pálido con lo que parecía ser angustia genuina. «Señora Fletcher», dijo, su voz firme a pesar de su agitación obvia. «Encontré a Mary junto al arroyo. No está respirando». El grupo de búsqueda que se apresuró al arroyo encontró a Mary Fletcher boca abajo en agua de apenas 18 pulgadas de profundidad. El doctor Harding, convocado inmediatamente, determinó que la niña se había ahogado, un accidente trágico, pero no poco común, en áreas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que perturbó a Harding no fue la muerte misma, sino el relato de Timothy sobre el descubrimiento del cuerpo. El muchacho proporcionó una descripción inusualmente detallada de exactamente dónde había sido encontrada Mary, la posición de su cuerpo y la condición de su ropa. Cuando se le presionó sobre cómo había llegado a estar en ese lugar particular, en ese momento particular, Timothy explicó que había estado buscando un ternero perdido. El recuerdo del muchacho era notablemente preciso. Harding anotó en su diario. Podía describir la posición exacta de las extremidades de la niña fallecida, la manera en que su vestido había quedado atrapado en una rama sumergida, incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que afirmaba estar asustado y perturbado por el descubrimiento. Thomas Caldwell, cuando fue cuestionado, confirmó que uno de sus terneros había desaparecido esa mañana y que había enviado a Timothy a buscar en el área del arroyo. El ternero fue encontrado 2 días después, saludable y pastando en un prado casi 1 milla de donde Mary Fletcher se había ahogado. La familia Fletcher, devastada por su pérdida, recibió las condolencias de Timothy con gratitud. Él había sido, después de todo, quien encontró a su hija y los alertó inmediatamente. En el funeral, Timothy se sentó silenciosamente con su tía y tío, su cabeza inclinada respetuosamente durante todo el servicio.
Cuando la familia le agradeció por su acción rápida al alertarlos, aceptó su gratitud con solemnidad apropiada. Ojalá la hubiera encontrado más pronto, le dijo al padre de Mary, su voz cargando justo la nota correcta de pesar y dolor. Pero el Yanena Patterson, observando desde el otro lado de la iglesia, notó algo que la molestó durante días después. Cuando la madre de Mary Fletcher colapsó en dolor durante el servicio, cuando la vista del pequeño ataúd redujo a hombres adultos a lágrimas, la expresión de Timothy Caldwell nunca cambió. Su cabeza estaba inclinada en aparente dolor, pero cuando pensó que nadie estaba mirando, sus ojos azul pálido permanecieron secos y vigilantes, absorbiendo cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte llegó 3 semanas después. El viejo Henrik Len, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo forzara al retiro, fue encontrado al fondo de un afloramiento rocoso conocido localmente como el Acantilado del Diablo. El acantilado daba vista al arroyo donde Mary Fletcher se había ahogado, y Henrik era conocido por subir allí regularmente para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy Caldwell estuvo involucrado en el descubrimiento. Había estado caminando a casa desde el pueblo cuando divisó algo inusual en la base del acantilado. Vi el sombrero del señor Larson atrapado en un arbusto espinoso. Timothy le dijo a la multitud que se reunía. Le grité, pero no obtuve respuesta, así que bajé a mirar. Henrik Larson estaba muerto. Su cuello roto por lo que parecía ser una caída desde la cima del acantilado de 40 pies. El examen del doctor Harding reveló que el viejo había muerto probablemente instantáneamente al impacto. El único aspecto inusual de la escena era la presencia de varias abejas muertas esparcidas alrededor del cuerpo, muchas más de las que típicamente se encontrarían lejos de una colmena. El señor Larson conocía esos acantilados mejor que cualquier hombre en el condado. Samuel Patterson le dijo al doctor Harding después del examen. Había estado subiendo allí por 3 años. Nunca había tenido ni siquiera un tropiezo. No tiene sentido que se cayera ahora. Timothy, cuando fue cuestionado, sugirió que tal vez el viejo había sido picado por abejas y perdió el equilibrio. Siempre hablaba de lo enojadas que se ponían cuando las perturbabas. El muchacho dijo, tal vez lo atacaron en enjambre y se confundió. El doctor Harding encontró plausible la explicación de Timothy, pero algo sobre la escena lo molestaba. Las abejas muertas estaban todas agrupadas en un área pequeña directamente alrededor del cuerpo de Henrik. Si el viejo hubiera perturbado una colmena en la cima del acantilado, debería haber habido más evidencia de actividad de abejas a lo largo de su presunta ruta de huida y caída. En su lugar, parecía como si las abejas de alguna manera hubieran sido concentradas alrededor del sitio del impacto. Cuando Harding subió a la cima del acantilado para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin mostrar signos de perturbación reciente. Las abejas obreras estaban activas pero no agitadas, ocupándose de su negocio normal de recoger néctar de las flores silvestres del final del verano. La tercera muerte destrozó cualquier ilusión sobre coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mills, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado casi media milla de donde había sido visto por última vez. Timothy Caldwell se había ofrecido voluntario para unirse al grupo de búsqueda. Durante 3 días, Timothy buscó junto a los voluntarios adultos, mostrando resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer el bosque íntimamente, guiando a los buscadores a través de áreas que incluso residentes de mucho tiempo encontraban difíciles de navegar. Cuando se le preguntó cómo había aprendido el terreno tan bien, Timothy explicó que a menudo exploraba el bosque durante su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía podía usar para cocinar y medicina. En el 4.º día, Timothy apareció en la cabaña de los Mills justo después del amanecer. «Creo que encontré algo», le dijo al padre de Jacob, su voz pesada por el agotamiento. «Hay un pozo viejo como media milla al norte de aquí.
Escuché lo que sonaba como llanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y arbustos crecidos. Jacob Mills estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación y exposición. El doctor Harding fue convocado inmediatamente, pero el muchacho murió dentro de horas de ser sacado del pozo, su pequeño cuerpo incapaz de recuperarse de la terrible experiencia. El niño había estado en el fondo de ese pozo por casi 4 días, Harding escribió en su diario. El hecho de que Timothy Caldwell fuera capaz de localizarlo en una ubicación tan oscura plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan extenso es el conocimiento del muchacho del terreno local? ¿De qué otros peligros ocultos podría estar consciente? Aún más inquietante fue el comportamiento de Timothy durante las horas finales de Jacob. Mientras la familia Mills mantenía vigilia alrededor de su hijo moribundo, Timothy se sentó silenciosamente en la esquina de la cabaña, aparentemente rezando. Pero el doctor Harding, posicionado donde podía observar al muchacho sin ser notado, vio algo que lo perturbó profundamente. Timothy no estaba rezando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mills con una intensidad que parecía casi científica. Parecía estar catalogando cada detalle de la condición del niño moribundo. La respiración laboriosa, la piel pálida, la manera en que la conciencia parpadeaba entrando y saliendo. Cuando Jacob finalmente murió, la expresión de Timothy no mostró dolor o shock. En su lugar, había algo que Harding solo podía describir como satisfacción. Después del funeral, el doctor Harding hizo una excusa para visitar el pozo abandonado donde Jacob había sido encontrado. El sitio lo perturbó por razones que no podía articular. El pozo estaba efectivamente bien escondido, oculto por escombros naturales que habrían requerido considerable esfuerzo para mover. Sin embargo, Timothy había afirmado escuchar llanto desde esta ubicación, una afirmación que parecía improbable, dada la profundidad del pozo y la cantidad de arbustos que lo cubrían. Mientras Harding examinaba la escena más cuidadosamente, notó algo que el grupo de rescate inicial había pasado por alto en su urgencia de salvar a Jacob Mills. Alrededor del borde del pozo, los escombros habían sido arreglados con precisión inusual. Troncos y ramas que deberían haber caído aleatoriamente mostraban signos de colocación deliberada, creando un camuflaje de apariencia natural que sería casi imposible de detectar a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para expresar en voz alta, pero Harding no podía quitarse la sospecha de que Jacob Mills no había simplemente caído en el pozo. Alguien lo había puesto allí, y alguien había cuidadosamente ocultado la ubicación hasta que el muchacho estaba demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche, Harding comenzó a llevar notas detalladas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran correctas, el muchacho representaba un peligro para toda la comunidad, pero las sospechas no eran evidencia, y evidencia era exactamente lo que Harding carecía. El problema era que Timothy Caldwell era por todas las apariencias un niño modelo. Asistía a la iglesia regularmente con su tía y tío, sentándose silenciosamente durante los servicios y recitando oraciones con reverencia apropiada. Trabajaba diligentemente en la granja, completando tareas que desafiarían a muchos trabajadores adultos. Hablaba respetuosamente a sus mayores y mostraba deferencia apropiada a las figuras de autoridad. Más importante, Timothy tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Había estado buscando un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Había estado caminando a casa desde el pueblo cuando divisó el sombrero de Henry Glenn. Se había ofrecido voluntario para ayudar a buscar a Jacob Mills, como cualquier miembro preocupado de la comunidad habría hecho. Pero el entrenamiento médico de Harding le había enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales. Al tratar soldados heridos, había aprendido a reconocer las señales de hombres que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. Había una frialdad en tales hombres,
una desconexión de la emoción humana normal que se manifestaba de maneras sutiles, muy poca reacción al horror, demasiado interés en el sufrimiento, una habilidad para discutir violencia con desapego clínico. Timothy Caldwell mostraba todas estas características, pero comprimidas en el cuerpo y rostro de un niño de 8 años. La investigación del Dr. Harding comenzó en serio en octubre de 1866. Usando su posición como médico de la comunidad, hizo visitas regulares a granjas y hogares por toda el área, ostensiblemente revisando la salud de familias aún recuperándose de las dificultades de la guerra. En realidad, estaba recopilando información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió pintó un cuadro perturbador de un niño que parecía existir en el centro de un círculo, siempre expandiéndose de desfortuna. El ganado en granjas vecinas había estado muriendo a tasas inusuales, no de enfermedad, sino de lo que parecían ser lesiones accidentales. Se encontraban pollos con cuellos rotos, aparentemente matados por zorros que no dejaban otras señales de depredación. Los cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y llevaban a la muerte. Los caballos desarrollaban cojera repentina que forzaba a los granjeros a sacrificarlos. La señora Eleanor Patterson le confió al doctor Harding que había perdido 17 pollos en los pasados 2 meses. «Es lo más extraño», dijo. «Están muriendo de 1 o 2 a la vez, siempre encontrados en la mañana con sus cuellos rotos limpiamente. Mi esposo piensa que son zorros, pero nunca he visto señales de zorro alrededor del gallinero. Y la manera en que son matados es demasiado precisa también». Cuando Harding examinó las bajas más recientes, encontró evidencia que apoyaba las sospechas de Eleanor. Los pollos habían sido matados con fuerza precisa, aplicada a puntos específicos en sus cuellos, una técnica que requería considerable conocimiento de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de ataques de depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares emergieron en otras granjas. James Wickham había perdido 3 terneros a lo que describió como accidentes extraños. Animales que de alguna manera habían logrado estrangularse con cuerdas o atorar sus cabezas en rieles de cerca de maneras que desafiaban explicación lógica. El toro premio de Robert Dunham había caído en una zanja y roto su pata a pesar de ser uno de los animales más seguros del condado. En cada caso, las granjas afectadas estaban a distancia caminable de la propiedad Caldwell y en varias instancias, vecinos reportaron haber visto a Timothy en la vecindad alrededor del tiempo del incidente. «Lo vi caminando a lo largo de nuestra línea de cerca la mañana antes de que encontráramos el ternero». James Wickham le dijo al Dr. Harding: «Pensé que era extraño, él estando tan lejos de casa, pero el muchacho siempre era cortés cuando me veía, saludaba y gritaba un saludo como se le había enseñado apropiadamente». El Dr. Harding también comenzó a prestar atención más cercana al comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas rutinarias a la granja Caldwell. El muchacho siempre estaba presente durante estas visitas, parándose silenciosamente mientras el Dr. Harding examinaba a su tía y tío por las varias dolencias comunes a la vida agrícola. Pero Harding notó que Timothy observaba estos exámenes con interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzados para un niño de su edad. «¿Cómo sabes si alguien está realmente muerto?», Timothy preguntó durante una visita, su tono casual como si estuviera discutiendo el clima. «A veces las personas solo parecen estar durmiendo». Cuando se le presionó para explicar su curiosidad, Timothy dijo que estaba preocupado por poder ayudar si alguien resultaba herido mientras él estaba solo en la granja. El tío Thomas dice: «Necesito saber cómo manejar emergencias ya que estamos tan lejos del pueblo», explicó. La explicación era razonable, pero algo sobre la pregunta perturbó al Dr. Harding. Había una calidad clínica al interés de Timothy en la muerte y lesiones que iba más allá de la curiosidad normal de la infancia.
El muchacho preguntaba sobre la mecánica de morir, cuánto tiempo tomaba, qué señales buscar, si las personas podían sobrevivir varios tipos de trauma con el mismo interés desapegado que un estudiante de medicina podría mostrar cuando estudiaba cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding comenzó a probar el conocimiento de Timothy con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas lesiones eran fatales cuando no lo eran, o que síntomas específicos indicaban condiciones particulares. Timothy nunca desafió estas declaraciones falsas directamente, pero Harding notó que el muchacho archivaba cada pieza de información con retención notable. Aún más perturbador era la respuesta de Timothy a las historias del Dr. Harding sobre tratar soldados heridos durante la guerra. Mientras la mayoría de los niños mostraban shock o tristeza apropiados al escuchar sobre lesiones de batalla, Timothy escuchaba con atención absorta, haciendo preguntas detalladas sobre patrones de heridas, pérdida de sangre y tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortabas los brazos? Timothy preguntó durante una de tales conversaciones, sus ojos azul pálido fijos intensamente en el rostro del Dr. Harding. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta entregada en el tono característicamente cortés de Timothy envió un escalofrío a través del Dr. Harding que nunca olvidaría. Para noviembre de 1866, el Dr. Harding había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. El cuadro que emergía era el de un niño que poseía una comprensión adulta de violencia y muerte, combinada con una ausencia completa de empatía humana normal. Pero documentación no era lo mismo que evidencia, y evidencia era lo que Harding necesitaría si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez más creía era un depredador peligroso. La oportunidad de reunir esa evidencia llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requirió reposo en cama y visitas médicas diarias, dándole al Dr. Harding acceso sin precedentes al hogar Caldwell. Durante estas visitas, comenzó a involucrar a Timothy en conversaciones más largas, sondeando cuidadosamente para entender la extensión del conocimiento del muchacho y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió excedió sus peores temores. Timothy Caldwell había estado conduciendo experimentos en criaturas vivas durante meses, posiblemente años. Usando una combinación de cuestionamiento cuidadoso y observación directa, el Dr. Harding determinó que el muchacho había estado sistemáticamente capturando y torturando animales pequeños, estudiando sus respuestas a varias formas de lesión y angustia. Timothy había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar donde iba a pensar y estar solo. Cuando el Dr. Harding investigó el sitio, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos crudos, hechos de herramientas de granja, y una serie de dibujos detallados que documentaban varios experimentos en tortura y mutilación. Los dibujos eran el descubrimiento más perturbador, renderizados con habilidad artística sorprendente para un niño, mostraban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en varias etapas de disección y lesión. Cada dibujo estaba acompañado por notas escritas en la escritura cuidadosa de Timothy, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo que tomó morir y observaciones sobre qué métodos causaban más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente por aproximadamente 10 minutos después de la remoción de ojos. Leyó una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó después de la aplicación de presión a la garganta. El Dr. Harding se dio cuenta de que Timothy había estado usando los animales de la comunidad como sujetos para experimentos cada vez más sofisticados en crueldad. Las muertes accidentales en granjas vecinas eran realmente el resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos en sujetos más grandes.
Pero el descubrimiento más escalofriante fue un nuevo conjunto de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban niños y adultos en varias poses de angustia y lesión, cada uno acompañado por notas especulativas sobre anatomía humana y métodos potenciales de causar daño. Un dibujo mostraba una figura que era inconfundiblemente Mary Fletcher, la primera niña en morir. Otro representaba a Henry Glenn. Un tercero mostraba a Jacob Mills en el fondo de un pozo, con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y exposición en el cuerpo humano. Timothy Caldwell no había simplemente estado presente cuando estas personas murieron. Había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para estudio futuro. Como el Dr. Harding pronto descubriría, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de terminar. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros. Presiona ese botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para nunca perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. El Dr. Harding enfrentó una situación imposible. La evidencia en la cueva probaba que Timothy Caldwell era responsable de múltiples muertes, pero esa evidencia había sido obtenida a través de lo que equivalía a una búsqueda ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera del entendimiento aceptado de la naturaleza humana que ninguna corte aceptaría tal afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía marco para entender el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. La creencia prevaleciente era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin la capacidad para la empatía o razonamiento moral era literalmente inconcebible para la mayoría de las personas. El Dr. Harding sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente sería descartado como un hombre cuya mente había sido dañada por demasiados años de tratar bajas de guerra. La evidencia sería explicada. Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado, actuando su dolor y las matanzas continuarían. En su lugar, el Dr. Harding decidió confrontar a Timothy directamente. Durante su siguiente visita a la granja Caldwell, le pidió al muchacho que caminara con él para revisar el ganado en el pasto lejano. Una vez que estuvieron solos, el Dr. Harding reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timothy no fue lo que el Dr. Harding había esperado. El muchacho no mostró sorpresa, negación, ni miedo de ser atrapado. En su lugar, escuchó calmamente mientras el Dr. Harding describía los dibujos y notas, ocasionalmente asintiendo como si confirmara la exactitud de las observaciones del doctor. «No vas a decírselo a nadie», Timothy dijo. Cuando el Dr. Harding terminó de hablar, no era una pregunta o súplica, sino una declaración de hecho entregada con confianza absoluta. «¿Por qué no lo haría?», preguntó el Dr. Harding, genuinamente curioso sobre el razonamiento del muchacho. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el Dr. Harding había visto en su rostro. «Porque nadie te creería», dijo, «y porque tienes curiosidad sobre lo que haré después». El muchacho tenía razón en ambos puntos. El Dr. Harding sabía que sus afirmaciones sonarían como los delirios de un hombre perdiendo su cordura. Pero Timothy también había identificado algo que el doctor era reacio a admitir, incluso a sí mismo, una fascinación científica con observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que había encontrado. «¿Por cuánto tiempo has estado haciendo esto?», preguntó el Dr. Harding. «Desde que tenía 5 años», Timothy respondió matter-of-factly. «Tal vez antes. Empecé con insectos, luego ratones, luego cosas más grandes. Es interesante ver cómo diferentes animales reaccionan a los mismos tratamientos y las personas que murieron». Timothy se encogió de hombros.
Ellos también eran experimentos. Quería ver si las personas reaccionarían de la misma manera que los animales. Lo hacen mayormente, pero son mejores entendiendo lo que les está pasando. Eso lo hace más interesante. El doctor Harding sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. ¿Qué planeas hacer después? Timothy consideró la pregunta seriamente antes de responder. Necesito descubrir qué pasa cuando lastimas a alguien que confía en ti completamente. Alguien que no sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde. La implicación era clara. Timothy planeaba matar a su tía y tío. El doctor Harding sabía que tenía tal vez días, posiblemente solo horas, antes de que Timothy actuara en sus planes. El muchacho había revelado sus intenciones con la confianza casual de alguien que se creía intocable, y la experiencia pasada sugería que Timothy no se demoraba una vez que había decidido un curso de acción. Esa noche, el doctor Harding visitó al sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para teorías o especulación. Pero también confiaba en el juicio del doctor Harding y estaba dispuesto a escuchar evidencia, sin importar qué tan inusuales fueran las circunstancias. El doctor Harding presentó su caso cuidadosamente, enfocándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Le mostró a Crawford los dibujos y notas de la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes rodeando a Timothy y documentó el conocimiento inusual del muchacho de anatomía y violencia. Más importante, el doctor Harding reveló la intención declarada de Timothy de matar a su tía y tío. Esta era información que no podía ser ignorada, sin importar la fuente. Incluso si la mitad de lo que me estás diciendo es verdad, dijo el sheriff Crawford después de revisar la evidencia, examinando cada dibujo perturbador con alarma creciente. No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos observarlo, y podemos estar listos para actuar si intenta algo. Crawford estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, notando detalles que incluso su experiencia como veterano de la guerra civil no lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, trayendo a los diputados más confiables de Crawford, hombres que habían servido bajo él durante la guerra y en quienes se podía contar para permanecer firmes bajo presión. El doctor Harding y el sheriff Crawford desarrollaron un plan comprensivo. El doctor Harding llegaría a la granja Caldwell a su hora usual, trayendo láudano ostensiblemente para el manejo del dolor de Thomas, pero realmente para mantener tanto a Thomas como a Sarah sedados lo suficiente para prevenir que Timothy los dañara fácilmente. El sheriff Crawford y sus diputados se posicionarían estratégicamente alrededor de la propiedad de la granja, lo suficientemente cerca para responder rápidamente, pero lo suficientemente lejos para evitar detección. El plan fue puesto en efecto la mañana siguiente. Mientras el doctor Harding se acercaba a la casa de la granja en su carruaje, notó inmediatamente que algo era diferente. Los sonidos usuales de la mañana de actividad de granja, pollos picoteando en el patio, cerdos gruñendo en su corral, estaban ausentes. La propiedad tenía una tranquilidad perturbadora que le erizó la piel. Timothy apareció en la entrada antes de que el doctor Harding hubiera bajado de su carruaje. El muchacho se paró perfectamente quieto, sus ojos azul pálido siguiendo los movimientos del doctor con enfoque predatorio. Estaba vestido con su ropa de trabajo usual, pero el doctor Harding notó que las mangas de Timothy estaban enrolladas más allá de sus codos y sus manos parecían haber sido restregadas recientemente, el tipo de limpieza completa que sugería preparación para trabajo sucio. «Buenos días, doctor Harding», Timothy dijo, su voz llevando su cortesía característica, pero algo por debajo había cambiado. Había una anticipación allí, una excitación que el muchacho luchaba por contener. «He estado esperándote». Las palabras enviaron un escalofrío a través del doctor Harding. El uso de «esperando» de Timothy sugería que había estado esperando esta visita. Tal vez incluso había estado contando con ella como parte de cualquier plan que había puesto en movimiento.
Dentro de la casa, el Dr. Harding encontró a Thomas y Sarah Caldwell en su dormitorio, ambos aparentemente durmiendo pacíficamente. Pero mientras se acercaba a la cama de Thomas para revisar su condición, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial, y su piel había tomado una palidez grisácea que sugería más que sueño natural. «¿Qué les diste?», preguntó el Dr. Harding silenciosamente, sin voltearse a mirar a Timothy, pero sabiendo que el muchacho estaba observando cada movimiento que hacía. «Solo algunas hierbas que encontré en el bosque», Timothy respondió, su tono inocente, pero su elección de palabras deliberada. «Hay tantas plantas interesantes creciendo silvestres por aquí. Algunas de ellas tienen propiedades muy útiles». El Dr. Harding revisó el pulso de Thomas y lo encontró débil pero constante. Sarah mostraba síntomas similares. Estaba profundamente inconsciente pero aún viva. Lo que sea que Timothy había usado, había sido cuidadoso con la dosis. El muchacho quería a sus víctimas indefensas pero vivas, al menos por ahora. «No van a despertar por varias horas». Timothy continuó conversacionalmente. «Eso debería darnos mucho tiempo para hablar sin interrupciones». La conversación que siguió fue diferente a cualquier cosa que el Dr. Harding hubiera experimentado. Timothy habló sobre asesinato y tortura con el desapego clínico de un profesor médico discutiendo anatomía. Describió sus experimentos en animales y humanos con precisión científica, explicando sus metodologías y las percepciones que había ganado de cada muerte. «Mary Fletcher me enseñó que ahogarse es realmente bastante lento», Timothy dijo, acomodándose en una silla como si comenzara una charla placentera de tarde. «Todos piensan que las personas simplemente se deslizan bajo el agua y desaparecen, pero así no es como funciona para nada. Hay lucha y pánico, y este patrón interesante de intentos de respiración antes de que la persona finalmente se rinda. Tuve que mantenerla abajo por casi 3 minutos antes de que dejara de pelear». El Dr. Harding sintió su sangre convertirse en hielo. «¿La mantuviste bajo el agua?». Timothy asintió con ganas. «Estaba jugando junto al arroyo, y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó para mirar, simplemente empujé su cabeza hacia abajo y la mantuve allí. Era tan pequeña que no tomó mucha fuerza, pero peleó más fuerte de lo que esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que las personas tienen instintos de supervivencia mucho más fuertes que los animales». «Y Henrik Larsson, eso fue más complicado», Timothy admitió. «No podía dominarlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas cada jueves por la mañana, así que subí al acantilado la noche anterior y aflojé algunas de las piedras a lo largo del borde. Luego recogí abejas de una de sus colmenas y las puse en una bolsa de tela». Los ojos de Timothy brillaron mientras describía su metodología. «Cuando el señor Len subió para revisar las colmenas, yo estaba esperando detrás de algunas rocas. Le tiré la bolsa de abejas a su cara y comencé a gritar que había un enjambre masivo atacándolo. Entró en pánico y tropezó hacia atrás justo sobre el borde donde había debilitado la barrera de piedra. La caída lo mató instantáneamente, justo como calculé que lo haría». «Y Jacob Mills». «Jacob fue el más interesante de todos», Timothy dijo, su voz tomando el tono de un maestro compartiendo una lección particularmente fascinante. «No lo maté rápidamente como a los otros. Quería ver qué pasaría si alguien moría lentamente durante varios días, así que lo convencí de seguirme al bosque diciéndole que había encontrado una familia de mapaches bebés». Timothy hizo una pausa, pareciendo saborear el recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por los animales bebés imaginarios que no lo pensó 2 veces sobre el peligro. Lo ayudé a bajar al pozo. Luego, moví los troncos y arbustos para cubrir la abertura. Lo visité cada día por 4 días, trayéndole solo suficiente agua para mantenerlo vivo, pero no suficiente para dejarlo recuperar su fuerza. El Dr. Harding se dio cuenta de que Timothy ya no estaba hablando hipotéticamente sobre experimentos futuros.
El muchacho tenía planes específicos y esos planes claramente incluían a las personas actualmente en la casa. ¿Qué planeas hacer con tu tía y tío?, preguntó el doctor Harding directamente. La sonrisa genuina de Timothy regresó más amplia de lo que el doctor Harding la había visto. Ahí es donde entras tú, doctor Harding. Verás, todos mis experimentos previos han sido con personas que no sabían lo que les estaba pasando hasta que era demasiado tarde. Pero tú eres diferente. Entiendes exactamente lo que soy y de lo que soy capaz. Eso te hace el sujeto perfecto para un tipo completamente nuevo de estudio. Mientras Timothy hablaba, comenzó a moverse por el cuarto, reuniendo artículos que el doctor Harding reconoció como armas potenciales: cuerda del granero, un candelabro pesado de la repisa, varios implementos de cocina afilados. El muchacho organizó sus herramientas con precisión metódica, como si se preparara para cirugía. Quiero descubrir qué pasa cuando alguien que sabe que va a morir trata de salvar personas que le importan. Timothy continuó, su excitación creciendo. ¿Te sacrificarás para salvar al tío Thomas y la tía Sarah? ¿Tratarás de pelear conmigo aunque sepas que he planeado para esa posibilidad? ¿Tratarás de correr y abandonarlos para salvarte? El doctor Harding sabía que el tiempo para conversación había pasado. Timothy había revelado suficiente de sus planes para hacer claro que todos en la casa estaban en peligro mortal inmediato. Sacó la pistola de su bolsa médica y la apuntó al muchacho. «Aléjate de los cuchillos, Timothy», dijo el doctor Harding, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Timothy miró la pistola con interés más que miedo. «Es un Navy Colt, ¿verdad?», preguntó conversacionalmente. «He visto fotos de ellos en libros sobre la guerra. ¿Cuántas balas tiene?». «6», respondió el doctor Harding automáticamente. Luego inmediatamente lamentó proporcionar la información. «¿Y cuántas personas estás tratando de proteger?», preguntó Timothy. «Está el tío Thomas, la tía Sarah, tú mismo y presumiblemente los 3 oficiales de la ley afuera. Esos son 6 personas, si mi conteo es correcto. Así que, incluso si me disparas, habrás usado toda tu munición». Timothy se acercó más, ya no molestándose en mantenerse fuera del rango de la pistola. «¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy?», dijo, su voz tomando una calidad casi hipnótica. «¿Quieres entender si nací así o si algo me hizo así? ¿Quieres saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que comiencen a matar?». Cada declaración era verdadera, y la habilidad de Timothy para identificar y explotar la curios